Muchas gracias, doctor Carrillo, por la presentación. Entonces, ahora pasamos a la distinguida doctora Gag Artigas, quien nos presentará el discurso. Adelante, por favor. Por favor, micrófono, por favor, micrófono. Sí, creo que ya lo puse el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Buenas tardes y quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva de la ANLE, la presente y la anterior, por considerarme merecedora de este honor. Agradecer también al amor que incondicionalmente me ha acompañado toda mi vida. Primero de mis padres y de mi familia, luego de mi esposo, compañero de vida y ruta, de mi hija, efectivamente nacida en Colombia, en Cali, de mi hijo, nacido en Rotterdam, y estos últimos años de mis 3 nietas, Isabel Leonora, Gala Roberta y Alma Dulcinea. El título que propuse para mi discurso de incorporación, como saben, es Collect Ficción, una forma transgresora de enfocar la creación literaria. Me pareció lógico, pues representa el tema de mi más reciente arteria de investigación. Sin embargo, al sentarme a darle forma al mismo, mi mente comenzó a divagar y se perdió por los senderos del tiempo, por los caminos de barro de mi infancia, y me enfrentaron con la realidad de que explicar lo que comporta la colecficción no podía hacerse en el vacío. Por tanto, les ruego me acompañen por un breve desvío y que empecemos donde todo comenzó. Si me pidieran definir mi carrera académica, tendría que hablar de la tríada que la compone: la docencia, la investigación y el trabajo de creación literaria, incluyendo la traducción y relacionándola con el volumen de ensayos del cual soy editora, que acaba de ser publicado bajo el título de Colecficción sobrepasando los límites de la autoficción, que mencionaba hace un rato Guillermo. Porque la transgresión, el desafiar y sobrepasar los límites impuestos, ha sido mi rocinante tanto en la vida personal como profesional. Y en ambos casos, las reglas a transgredir, los obstáculos a superar, no han sido pocos. La primera transgresión en mi vida fue sin duda atreverme a soñar, allá en la escuelita primaria en mi Bayamón natal, a la que llegaba luego de horas de caminata por verdes colinas y caminos de polvo, desde donde me asomaba al mundo de los libros y de la imaginación en alas de poetas. He aquí, niña mía, que me han hecho tu amigo. He aquí, cada día conversarás conmigo. Niña, me das la mano y yo te muestro el mundo. El ruego del libro envolviendo mi mente de niña campesina en la voz de la Gabriela eterna, jugueteando en mis sentidos junto al olor de los mangoes maduros y la envolvente guayaba. O armada de ese gran mago, perdiéndome en ese granero del idioma loado por Neruda, el que me enseñó que de tierra soy y con palabras canto, pero no palabras cualquiera, sino las de la bella, la altanera, la bizarra, las palabras de la lengua española, esa lengua ardiente como una llama y viva cual un manantial, desbordando de los versos de Juana de Ibarburo y abriendo su torrente de voces para ayudarme a convertir en barroco español el austero anglosajón enciclopédico de la New Standard Encyclopedia, que un vendedor ambulante le vendió a mi madre con la promesa de que el leerla me remontaría a grandes alturas, me haría descubrir otras cocinas y me ayudaría a realizar mis sueños. Como ven, Chile, la poesía, la traducción, la lucha, premonitorios de mi futuro. La segunda transgresión fue saltar del campo a la capital, dejar atrás a Cervantes, no el ingenioso hidalgo y sus sueños de enderezar entuertos, no. Ese lo llevé y lo sigo llevando conmigo. Dejar Cervantes, mi escuela secundaria, donde de paso, gracias a un visionario principal escolar, aprendí a hablar también la lengua de Molière.
dejar Cervantes en busca de nuevos horizontes para partir a soñar y a embriagarme de otros saberes en las aulas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Mi querida Yupi, allí aprendí con Julia, y nuevamente la poesía, que yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. En la Yupi, gracias al Departamento de Actividades Culturales, me sumé a los cantos de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat. Aprendí a escuchar los silencios del Marcel Marceau. Me sorprendí frente a la exuberancia de la ópera o del ballet clásico y aprecié la desnudez de la danza moderna, Merce Cunningham o Pilóbulus. Viví la experiencia total del teatro comprometido, Bertolt Brecht, Osvaldo Dragún, Augusto Boal. Marché por el campus en solidaridad con Chile en septiembre del 73, sin sospechar la dimensión que Chile tomaría en mi futuro. Y sobre todo, que al marchar por el pueblo chileno, también marchaba por la liberación de quien años más tarde me esperaría en una esquina del barrio latino en París, y que en la fiesta de la solidaridad, la mítica Fête de l'Humain, en Francia, se unirían nuestros destinos. Descubrí las vibraciones sonoras de Pablo Casals, recité junto a Ernesto Cardenal sus versos más profundos. En las tantas protestas estudiantiles aprendí a luchar por la justicia. Y en suma, la Yupi se convirtió en mi mundo dentro del mundo. La sed de aprender se multiplicó. El deseo de ir cada vez más lejos se aferró a mi ser, como en el muro la hiedra. A partir de ese momento, el empujar cada vez más los límites, el romper con los cánones establecidos se cimentó como mi bandera de lucha, hasta traerme hoy frente a ustedes como la primera de entre 12 hermanos en llegar a la universidad. La primera de la universidad donde enseño, Monmouth University, en obtener una prestigiosa beca Fulbright, abriendo así camino a otros. La primera puertorriqueña en llegar a ser miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en un país donde de los 62 millones de hispanohablantes, 5.83 son de origen puertorriqueño. Heme aquí entonces, frente a ustedes, para hablarles de la colecficción. ¿Y qué es la colecficción? Se preguntarán ustedes con justa razón, pues el término no está recogido aún en los diccionarios. Ello es lo que pasaremos a explicar ahora. Acuñamos el término en el 2017 y el mismo encarna una nueva modalidad de contar realidades y ficciones, de relatar y reconfigurar historias, donde se transgreden los confines restrictivos del yo inherente al género de la autoficción en aras de un abarcador y político nosotros. El objetivo es lograr un acto de creación en el cual el lector espectador sea parte y partícipe de la reconfiguración de una historia en su dimensión tempo-espacial. Una colecficción sintetizadora que sobrepase los límites de mi historia para convertirse en nuestra historia. En palabras de Gustavo Gac Artigas, autor de Colecficción, es una invitación al lector a ser parte de mi pluma, no solamente como parte de la historia, sino a reescribir esa historia al leerla. O como afirma la joven poeta norteamericana Amanda Gorman, escribiendo desde mí misma es también yo misma escribiendo a, con y desde un nosotros. Los recursos discursivos predominantes y el objetivo estético y ético subyacente en esta modalidad de creación pueden ser codificados bajo los siguientes parámetros: transgresión, pluralidad y polifonía, y experimentación. En las obras colecficcionales, lo primero que se transgrede es el pacto de lectura.
Las obras dejan de ser la representación de mi historia y hacen una llamada al lector a participar de un juego de descubrimiento y creación y a lanzarse activa y creativamente a la reconfiguración conjunta de una historia. Veamos un par de ejemplos. Y todos éramos actores, un siglo de luz y sombra, de Gustavo Gaca Artigas, obra cuyo análisis nos llevó a acuñar el término. La ruptura se produce desde el comienzo con una invitación expresa al lector a través de la invocación poética que da apertura a la novela. En ella, el autor, narrador protagonista, invita al lector a entrar en el Teatrum Mundi para ser parte de un elenco que revise sus memorias, las suyas, al tiempo que lo lleva a tomar conciencia de que en esta historia el lector no es solamente lector. Y cito, yo los invoco a ustedes para que me guíen en este viaje. Yo a ti, espectador, te invoco. En la espiral de la muerte vas a morir conmigo, hermano. En la espiral de la vida sube a renacer conmigo, hermano. Y al pisar el último escalón, desaparece junto a mí, hermano, por lo que en esta historia no hay espectadores, solamente actores. Por su parte, el escritor uruguayo Mario Lebrero, en la novela Luminosa, en su explícita búsqueda diegética de comunión con los otros, se sirve para lograr la ruptura del diálogo constante y directo del narrador con el lector a través del uso de vocativos como vea usted, vaya usted sumando, imagine por un momento usted, ya mismo estoy con usted, sepa lector que, disculpe lector, con que lo invita a usar sus vivencias, su creatividad para reconfigurar la historia junto a él. Otro recurso común de transgresión es la utilización de elementos lúdicos, siendo uno de los preferidos la explotación de la metáfora del Teatrum Mundi. A través de su uso, los autores se apropian de estéticas propias al teatro para luego subvertirlas y transponer una historia, la íntima del enunciante, al colectivo social. Siendo un recurso no exclusivo a ellos, es privilegiado por autores de la comunidad LGBTIQ, como el chileno Pedro Lemebel, el colombiano Fernando Vallejo y la escritora trans argentina Camila Sosa Villada, que representan la voz de un grupo marginado por la sociedad para llevarnos a repensar nuestra colectividad. De esta forma, estos autores invitan al lector a reconfigurar junto a ellos el mito y el imaginario personal en uno colectivo. El aspecto lúdico de descubrimiento forma parte también importante del juego colecficcional. Ejemplos emblemáticos son el juego de billar como metáfora de la sociedad utilizado por el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez en El ruido de las cosas al caer, o los desafíos mentales del juego de investigación en que el lector es a la vez detective, cómplice y asesino en la novela La muerte me da de Cristina Rivera Garza. Las novelas La muerte me da de Cristina Rivera Garza, El espíritu de mis padres, Sigue subiendo en la lluvia de Patricio Pron y Todos éramos actores de Gustavo Gaca Artigas, entre otras, representan paradigmas del uso de la polifonía de géneros literarios en conversación que cuestionan la autoría individual, dando paso a una colecficción donde convergen textos, autor y lectores. La pluralidad de narratarios, de narradores, de perspectivas de narración, así como la pluralidad de interlocutores reales o ficticios, son recursos utilizados en muchas de las obras, dando la voz narrativa fluctuando entre primera, tercera y primera personas del plural, oscilando sin transición o marcadores lingüísticos, contribuye a la desterritorialización de la autoficción hacia la colecficción. Por ejemplo, en Historia secreta de Costaguana,
Juan Gabriel Vázquez establece una comunidad entre el narrador, los narratarios y el lector. Multiplicidad de narratarios adoptada deliberadamente como técnica narrativa. En el siguiente pasaje, el narrador apostrofa a 3 figuras recurrentes en la novela: los lectores del jurado, el personaje de Eloísa y el escritor Joseph Conrad. Y cito: yo que he venido huyendo de la gran historia, retrocedo ahora un siglo entero para ir al fondo de mi historia pequeña. Durante la noche de nuestro encuentro, Conrad me escuchó contar esta historia. Y ahora, queridos lectores, lectores que me juzgarán, lectores del jurado, es su turno. Todo lo que supo Conrad habrán de saberlo ustedes. Pero hay otra persona, Eloísa. Eloísa, también tú habrás de conocer estas memorias, estas confesiones. También tú habrás de emitir tu propia absolución o tu propia condena. Y cierro cita. En poesía, género de lo individual por excelencia, 2 ejemplos que resultan paradigmáticos de la colectficción provienen de 2 poetas tan diversos como lo son Amanda Gorman y Gustavo Gac Artigas. En ambos se experimenta con el lenguaje y se transgrede el tradicional yo lírico. En los poemas de Gustavo Gac Artigas se evidencia el dialogismo con el lector y la implícita invitación a juntos reconfigurar el mundo que les rodea. Y cito: hombre, mírame, devuélveme la condición humana, ancla mi mente vagabunda en la palabra ultrajada, ábrele las puertas para que se pierda en tu universo y que mi sueño sobreviva en el tuyo. Neruda nos decía en su poema Sube a nacer conmigo, hermano, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. En Amanda Gorman, por su parte, autor y lector ya son uno. Es decir, el tradicional yo lírico se convierte en un nosotros antes de comenzar la escritura. En su poema Escribimos, Amanda Gorman nos dice: nuestras manos se estiran hacia una, la felicidad nebulosa, lejana, así nos abrimos a lo bueno, por frágil y breve el que sea. Tocarnos, encontrarnos, humanizarnos. Escribimos porque podríais escucharnos. Escribimos porque estamos perdidos y solos. Y vosotros, al igual que nosotros, estáis observando y aprendiendo. Podemos hallar en las obras colectficcionales experimentación en el juego con el lenguaje, con la hibridez de géneros y de medios, con los recursos lúdicos, con la estructuración de las obras, donde los lectores espectadores entran al teatrum mundi para representar las memorias del autor en forma colectiva. Y cito: desde el comienzo del camino, la palabra estuvo en movimiento, saltó del libro al escenario, del placer solitario al placer colectivo, transformándose en fiesta pagana, donde hasta los dioses bailaban y las reglas escapaban aterrorizadas por las ventanas, no las fueran a ultrajar. El experimento con medios diversos podemos apreciarlo en el primer largometraje del cineasta español nacido en Francia, Oliver Lax, Todos sois capitanes, una nueva aproximación a la colectficción donde lo colectivo surge al revés, en el momento en que los protagonistas del film, de ser los actores sociales, pasan a ser protagonistas y autores. Ejemplo abarcador de experimentación a través de la pluralidad, la polifonía y el juego, es la experiencia colectficcional que se produce de la conversación entre 3 autores, los lectores y 3 obras que implícita o explícitamente tienen como eje central la figura de uno de ellos, la artista francesa Sophie Calle. Su obra Double Game, que reúne texto e imágenes, las novelas Leviatán de Paul Auster y Porque ella no lo pidió de Enrique Vilamatas. Un fascinante, innovador y envolvente juego de experimentación colectficcional que expande las fronteras de los géneros artísticos, geográficos y sociales. La colectficción como
reconfiguración colectiva de una época. Si aceptamos con Bakhtin que el género literario es como un organismo vivo que se produce no solamente en el contexto reducido de la historia literaria, sino también en uno más amplio, el cultural y el social, como respuesta a una necesidad histórica, podríamos concluir que la colecficción surge como una propuesta estética de la literatura y el arte para combatir el triunfo del individualismo y la marginación, para que volvamos los ojos a la necesidad de recuperar la idea olvidada del bien común, incluyendo la necesidad de inclusión de aquellos seres marginados o invisibilizados a través de obras que compartan las vivencias de una sociedad que busca soluciones escuchando integrar las voces de todos. Como se ha dicho recientemente de la novela Les Années de Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura de este año, y cito, pasando del ella al indefinido uno o una y luego al nosotros, este libro, cuyo título provisional era Novela Total, es un texto magistral sobre la memoria individual y colectiva, lo que nos hace individuos y generaciones. Para conectar el punto de partida de mi presentación sobre la transgresión de barreras en mi vida y esta línea de investigación que representa la colecficción, en julio del corriente año tuve la oportunidad de asistir en el Guggenheim a la exposición Triangulación de la hilatura de la artista y poeta chilena Cecilia Vicuña. La misma me trajo de vuelta al tema que nos concierne, la colecficción como modalidad creativa transgresora. Y quiero cerrar con ejemplos de la colecficción en las artes, porque resultan más rápidamente observables que en la literatura cuando no hemos leído las obras mencionadas. En la exposición de Vicuña podemos observar triangulación de medios, audiovisual, plástico y literario, llamado al lector y polifonía de voces. Al igual que su compatriota Guillermo Núñez, poco después del golpe del 73, en una de las obras de su instalación Pinturas y Esculturas, nos invitaba a meter nuestra cabeza al interior de una jaula, y aquí espero que estén viendo la primera foto de la diapositiva. Bien. Ahora debo volver a mi texto que se me escondió. Bueno, voy a tener que usar el texto en papel porque no encuentro. Vicuña nos invita a escoger nuestro rol en la vida. Y vemos entonces la diapositiva de Vicuña. Vemos ahí el panel en 3 dimensiones donde ella nos invitaba a poner nuestra cara en el rol que queríamos escoger para nuestra vida. Gac Artigas, Guillermo Núñez y Cecilia Vicuña, 3 creadores chilenos que utilizan en sus obras jirones de realidad para invitar al lector espectador a incorporarse activa y creativamente al proceso de creación, a reconfigurar junto al artista la historia propuesta, creando así en conjunto una colecficción generacional, la colecficción de una época. Envolvía y conminaba Guillermo Núñez al lector espectador en 1973 con las siguientes palabras de su serie ¿Qué hay en el fondo de tus ojos? Usted también es responsable. Actúe junto al artista. Dibuje, raye, rompa, escriba. Transforme estas imágenes, hágalas suyas, con colores, imaginación, recuerdos, lápiz, tinta china, rabia, memoria, anhelos, pinceles. En la última fotografía, la invitación de Núñez a dibujar, escribir, rayar
pensar, anular, romper, pintar, destruir, esbozar junto a él el dolor, lo imposible, la luz, el grito, la noche, lo blanco, la ausencia, el horizonte, el vacío, la alegría, el negro. Es decir, a pintar la ausencia, a recrear lo que el artista protagonista con los ojos vendados estaba viendo al observarse a sí mismo, obligado a mirar y a mirarse hacia adentro. En conclusión, la colecficción es una modalidad creativa donde el artista, con clara conciencia de vivir en una realidad inaceptable, acude a la ficción, pues, y cito, solamente la ficción nos permite sentirnos humanos al asumir el dolor de la historia. Si fuera historia, sería insoportable. Y con la ayuda del receptor, trascender lo individual para crear una colecficción donde lo ético y lo estético se complementan y colectivamente reconfigurar la historia. Y ese mismo sentido de urgencia de transgredir los límites de lo imposible para convertirlos en posibilidades es lo que ha guiado mi vida, lo que me ha traído hoy frente a ustedes y lo que intento desde mi cátedra instilar en mis estudiantes. Por lo que, y tomo prestadas palabras de poeta, la palabra no sirve si no es para cambiar el mundo, o al menos intentarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora Gaga Artigas, por su discurso, colecficción como un proceso conjunto de la creación. Y después de su impresionante discurso, vamos a pasar entonces ahora a la respuesta de la doctora Rosa Tezanos Pinto. Por favor, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alistair. Y tal como con Germán Carrillo, es para mí un verdadero honor estar esta tarde con ustedes dando respuesta a este estupendo discurso de nuestra nueva académica. Por varias décadas se especuló acerca de los conceptos de autoficción, autor, persona, personaje y lector, sin llegar a la visión original e incluyente que ha presentado la doctora Priscila Gaca Artigas esta tarde. Así, hemos escuchado en su sobresaliente discurso que el término colecficción, acuñado por ella en el año 2017, encarna, y cito, una nueva modalidad de contar realidades y ficciones, de relatar y reconfigurar historias. Los escritores de colecficción poseen además el reto de unir su yo y vivencias en una lectura que sea, como nos dice nuestra académica, un acto de creación en el cual el lector espectador sea parte y partícipe de la reconfiguración de una historia en su dimensión tempo-espacial. En un sucinto recorrido por la autoficción, para poder enlazarla con la teoría de la colecficción presentada por la doctora Gaca Artigas, se podría abordar el tema desde su explicación más sencilla. Esto es, un texto híbrido donde el escritor tiene como propósito recrear su vida utilizando la narración. García Gallego indica que toda autoficción tiene que tener elementos autorreferenciales y un enfoque centrado en la autocreación del escritor y no en la creación de otros yo. Para Manuel Alberca, la autoficción es autobiografía, un poco novela y un punto medio al que él designa como el centro autoficcional. Por supuesto, estas y muchas otras perspectivas sobre la autoficción tuvieron como punto de inicio la publicación de Fields de Serge Dubrovsky en 1977 y su invención del vocablo autoficción, que para Dubrovsky era narrativa de ficción,